La Guerra de Vietnam fue un conflicto militar entre 1955 y 1975. Enfrentó al gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, contra las fuerzas revolucionarias comunistas y Vietnam del Norte. En 1954, Vietnam estaba dividido. En el norte, gobernaba el líder comunista Ho Chi Minh. En el sur, se estableció una república autoritaria liderada por el anticomunista Ngo Dinh Diem, con apoyo de Estados Unidos. Los comunistas de Vietnam del Sur se organizaron en guerrillas, formando el Frente de Liberación Nacional, conocido como Viet Cong. Iniciaron una lucha por la reunificación, apoyados por el ejército de Ho Chi Minh. El conflicto duró 20 años. Desde 1964, Estados Unidos intervino directamente para detener el avance comunista, escalando la guerra. Sin embargo, en 1973, Estados Unidos retiró sus tropas. En 1975, las fuerzas comunistas ganaron definitivamente la contienda, unificando el país. La Guerra de Vietnam fue una de las derrotas más importantes para Estados Unidos. En el marco de la Guerra Fría, competían por influencia a través de guerras satélites, sin enfrentarse directamente. La guerra fue muy criticada desde mediados de los 60, cuando los medios mostraron masacres. Se estima que murieron cerca de 2 millones de civiles. El Frente Nacional de Liberación, o FNL, fue llamado Viet Cong por Estados Unidos y sus aliados. Este no era el nombre con el que se identificaban sus integrantes. A principios del siglo XX, Vietnam, Laos y Camboya eran Indochina, colonia francesa. Tras la Segunda Guerra Mundial, nacionalistas indochinos iniciaron su guerra de independencia, la Primera Guerra de Indochina. Al finalizar la guerra, Indochina se dividió en 3 países independientes. Vietnam quedó dividido temporalmente, con un referéndum popular planeado para 1956 para su reunificación. Sin embargo, en Vietnam del Sur, fuerzas anticomunistas dieron un golpe de Estado, impidiendo las elecciones con apoyo de Estados Unidos, que quería evitar el avance comunista. Esto movilizó un levantamiento popular y la formación del FNL, desatando una guerra civil en Vietnam del Sur. Vietnam del Norte aprovechó para reunificar el país bajo un gobierno comunista. ¿Quiénes se enfrentaron? Los grupos comunistas del FNL y el Ejército de Vietnam del Norte contra el Ejército Anticomunista de Vietnam del Sur y las tropas estadounidenses. El FNL y Vietnam del Norte contaron con aliados como los Khmeres Rojos y el Pathet Lao, además de apoyo militar de China, Corea del Norte, Cuba y la Unión Soviética. El gobierno de Vietnam del Sur y sus aliados fueron Estados Unidos, el Reino de Camboya y el Reino de Laos. También recibieron apoyo militar de Australia, Corea del Sur, Filipinas, Nueva Zelanda, Tailandia y Taiwán. Entre los principales eventos, 1954, independencia de Vietnam y división. Tras la Primera Guerra de Indochina, la colonia francesa se dividió en Laos, Camboya y Vietnam. En Vietnam, los enfrentamientos entre comunistas y anticomunistas prooccidentales dividieron el país, con un referéndum prometido para 1956. 1955. Golpe de Estado de Ngo Dinh Diem. El general anticomunista Ngo Dinh Diem, con apoyo de Estados Unidos, instaló una dictadura militar en Vietnam del Sur para impedir las elecciones. 59. Intervención de Vietnam del Norte. Ante el crecimiento de la contienda, Ho Chi Minh comenzó a asistir directamente al FNL. 1961. Mayor intervención de Estados Unidos. El presidente John F. Kennedy incrementó el apoyo económico y militar a las fuerzas anticomunistas de Vietnam del Sur. 64. Incidente de Tonkin e intervención total de Estados Unidos. Los comunistas ocupaban casi el 60% de Vietnam del Sur. Estados Unidos denunció un ataque naval y envió tropas. 1965. Ataques estadounidenses en Vietnam del Norte. El FNL hizo explotar la embajada de Estados Unidos en Saigón, intensificando el conflicto. 968. Ofensiva del Tet. El FNL y Vietnam del Norte lanzaron una ofensiva contra puntos estratégicos. Aunque fracasó en algunos objetivos, profundizó el debate en Estados Unidos sobre la intervención. 1969.
Cambio de política militar estadounidense. El presidente Richard Nixon inició la vietnamización, entrenando tropas survietnamitas para la retirada gradual del ejército estadounidense, 1970-1971. Invasión norteamericana de Camboya y Laos. Estados Unidos invadió estos reinos vecinos para perseguir a las fuerzas comunistas locales. 1972. Bombardeo masivo de Vietnam del Norte. Nixon ordenó las operaciones Linebacker y Linebacker II, con bombardeos masivos en el norte. 1973. Paz entre Estados Unidos y Vietnam del Norte. Se firmó un acuerdo de paz en París, implicando un alto al fuego y la retirada de tropas estadounidenses. El conflicto entre Vietnam del Sur y del Norte continuó. 1975. Victoria de Vietnam del Norte. Sin ayuda militar ni económica de Estados Unidos, el gobierno de Vietnam del Sur se debilitó. Las tropas comunistas vencieron en Camboya, Laos y Vietnam. Las principales consecuencias fueron la destrucción de infraestructura y ecosistema, la reunificación del país bajo un gobierno comunista y la muerte de más de 3 millones de personas. Además, el resultado de la guerra constituyó la mayor derrota de Estados Unidos en la Guerra Fría. En síntesis, entre las consecuencias más importantes, la reunificación y reconstrucción de Vietnam. El país pasó a llamarse República Socialista de Vietnam, gobernado por un régimen comunista. El nuevo gobierno enfrentó la reconstrucción del país, tras 20 años de destrucción de infraestructura, ecosistema y la vida de los vietnamitas. El costo humano fue inmenso. No se conoce la cifra exacta de muertes civiles, pero se estima que fueron cerca de 2 millones. Murieron más de 350.000 soldados survietnamitas. Entre 750.000 y 1.000 soldados comunistas norvietnamitas y 58.000 soldados estadounidenses también perdieron la vida. La principal derrota de Estados Unidos en la Guerra Fría. La opinión pública occidental, especialmente la estadounidense, comenzó a rechazar la intervención militar en el exterior. En el contexto de la Guerra Fría, la influencia de Estados Unidos en el escenario internacional se vio cuestionada, marcando un punto de inflexión. Si quieres saber más sobre historia, suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.